Seguimos aquí a Mano Limpia hablando a casi un año ya del deshielo, el anuncio de que iba a comenzar el deshielo, qué ha pasado y qué no ha pasado durante todo este tiempo. Por cierto, en el segmento anterior tuvimos también al congresista cubano-americano, congresista federal, Carlos Curbelo, que estaba planteándonos una propuesta para eliminar beneficios a los cubanos que no son refugiados o políticos, según él, desde su perspectiva, para evitar abusos con la ley de ajuste cubano. Tengo por acá algunos mensajes, ahí tienen el número en pantalla, 305-902-6255, 305-902-6255. Gracias una vez más, Curbelo, siento que estoy recuperando algo del país que siempre soñé. Muchas gracias, muy bien el proyecto de Curbelo. Mi madre ciudadana le dan $250 después de estar limpiando casas en este país por 20 años. Y un tío que vino hace poco, comunista, dice, le dan $700 sin disparar un chícharo. Lo estoy leyendo textualmente tal y como viene el mensaje. Las cosas en Cuba no han mejorado nada para el cubano, se ha legitimado la represión a los grupos de oposición. Y me están diciendo también, y te lo directamente, un texto aquí que dice que estás empeñada en defender a los Castro. ¿Tú defiendes a los Castro o defiendes una teoría de cómo sacar a los Castros de ahí? Beli, yo no defiendo a los Castro. Yo siempre, desde que te lo digo y lo repito, desde que yo estoy viajando ahí y hablando con el cubano de a pie, y yo estuve en Cuba en julio, y tú lo sabes porque yo vine aquí y te hablé en el programa, sí, y los cubanos en Cuba lo que quieren es este cambio, quieren tener las relaciones con los Estados Unidos. Y yo al público lo que le quiero decir es, ¿por qué no podemos hacer lo que los cubanos en Cuba quieren? ¿Por qué no podemos hacer lo que el cubano de a pie quiere? Porque la mayoría de los cubanos que viven en ese país lo que quiere es tener relaciones con los Estados Unidos. Yo cuando tu productor me invitó al programa, siempre estoy hablando con distintas personas y también distintos cubanos que viven en distintas partes del mundo, que a través de este programa he conocido. Y unos cuantos de ellos me dijeron la misma cosa. Me dijeron que los cubanos se sienten más libres, pero a la misma vez están frustrados con lo que está sucediendo en el país, porque obviamente quieren ver los cambios mucho más rápido. Y yo siempre he sido, viviendo ahí, teniendo las experiencias que yo he tenido, yo siempre he pensado que levantando el embargo y entrando y empujando, este es el momento de los Estados Unidos de seguir empujando y empujando y empujando y empujando para ver si de verdad que puede haber un cambio. Porque yo me pongo a pensar, 55 años, y nada ha cambiado, es que usar una táctica diferente. Ver, quiero decir otra cosa, y el presidente de los Estados Unidos está planeando este viaje desde julio, desde que yo empecé a hablar con las fuentes mías en la Casa Blanca. Hace tiempo se está hablando de eso. Hace tiempo de eso. Y en enero, la embajada en La Habana va a empezar a planificar el viaje de él, que él tiene planeado más o menos estimado, me dicen mis fuentes, ir en marzo, abril o mayo. Sí, pero él dijo ayer que iba a ir si se podía reunir con la disidencia. Esa información es nueva, eso no lo había dicho desde un principio. Yo lo sé, y ojalá que se pueda reunir, ojalá que se pueda Rafael, reunir. ¿cómo lo ves? Ella dice que la política de 55 años no ha funcionado. Y es muy difícil argumentar contra ese argumento porque es válido. Ese argumento es válido. Pero durante esos 55 años, Estados Unidos y el pueblo cubano tenía el objetivo de defender al mundo libre, de defender los derechos básicos, derechos humanos y llegar a una Cuba libre. Quizás era bueno sacudir, y ha habido sin duda se ha sacudido el proceso con lo que pasó hace un año. Pero en la forma en que se hizo, el pueblo cubano, Patricia, no quiere relaciones con Estados Unidos, lo que quiere es libertad. Si pensaron que la relación con Estados Unidos podría llevar a ese camino, desgraciadamente eso no es lo que hemos visto. Lo que hemos visto es un Estados Unidos que no ha pedido nada, que ha dado todo y que lo que está viendo es qué más quiere Castro para darle más. A cambio, el pueblo cubano lo que quería era libertad, oportunidades de ser económicamente libre. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. No ha habido libertad. Es el propio gobierno castrista el que no quiere que venga la inversión extranjera, porque sabe que si viene inversión extranjera va a perder el control. Y Castro lo único que no puede hacer es perder el control. Él no permite jamás, ni lo ha permitido ni con los inversionistas de España, ni de Canadá, ni del Brasil, que lo han estado haciendo por 40 años. Es un modelo bien perfeccionado. Esto no es nada nuevo, solamente lo único nuevo aquí es que son los americanos, haciendo lo mismo que estaban haciendo anteriormente los españoles, canadienses, el resto del mundo. ¿Qué es lo que hace Castro? Él controla la fuerza laboral cubana.
Si cualquier extranjero pudiera ir a Cuba y hacer de un cubano de la calle su socio en un negocio, Castro no duraría 30 días en el A poder. ver, Patricia, el punto de lo que él te acaba de decir, y es un punto válido, lo que se está haciendo ahora es lo mismo que hizo Canadá, hizo Italia, hizo España durante muchos años, pero ahora lo hace Washington. ¿Cuál es la diferencia y qué se logró anteriormente? Yo lo que pienso es que cuando ya teniendo estas relaciones, cuando los Castros ya no están ahí por problemas de edad, que tenemos que ya tener las conversaciones. Estas conversaciones no se pueden, en mi opinión personal, empezar ya cuando los Castros no estén. Estas conversaciones se tenían que pensar ahora. Y me alegro mucho que el presidente Obama empezó estas conversaciones hace 2 años. Porque yo de verdad que pienso que en 20 años, cuando la historia y el tiempo ha pasado, muchas personas que no están apoyando este movimiento en este momento van a virar la cara y van a decir, wow, de verdad que la mejor cosa que se pudo hacer era esto. Pero yo quiero ir a una pregunta que te hice anteriormente, relaciones. que me contestaste, pero después me dijiste algo que me parece que es contraproducente con la pregunta y la respuesta que me diste. Yo te pregunté anteriormente que si el embargo es el culpable, el responsable de los problemas, de la miseria que tiene el pueblo cubano, y me dijiste que no. Pero hace un momento me dices, pero ya es el momento de levantar el embargo. ¿Por qué? Para ya tener las relaciones, para poder tratar de entrar en ese país, para ver si puede haber más espacio, más libertad, para que los americanos puedan viajar 100%. Mira, en este momento, ¿a dónde yo creo que las posibilidades pueden ver en los próximos años para abrirse más? En la salud pública. Cuba tiene 1.500 patents. Ahora aquí está Roswell Park Cancer Institute, que está en Nueva York, que hizo un arreglo para tener un vaccine para ayudar a las personas que tienen lung cancer, para ver si se pueden ayudar en este país. Entonces, hay tantas cosas que nosotros podemos... Y hay cosas atrás que la gente no entiende, porque cuando yo vivía en Cuba en los 90, cada vez que pasaba un huracán, el centro de Hurricane Center, que está en La Habana, siempre estaba en conversación con el de FIU. Cuando hubo un americano que estuvo en Cuba y tuvo un accidente, yo organicé a través de 10 horas que un helicóptero fuera en 98 para buscar un americano de Atlanta para que lo trajeran para Miami y ayudarlo. Entonces, también todo el mundo en este momento está hablando de todos los cubanos que están recibiendo sus Social Security checks y que están regresando a Cuba y viviendo ahí. Eso estaba pasando en los 90. Entonces, esas son ciertas cosas que yo iba mirando y yo decía, pero ¿por qué estamos con relaciones, pero no estamos? Y yo siempre pensé... ¿Te parece correcto que se le dé un trato preferencial al cubano al año y un día, puede yo no estoy de acuerdo. y después Mira, regrese a Cuba? ¿Tú quieres que yo te diga algo? Yo estoy, estoy 100% de acuerdo con lo que está haciendo Carlos Curbelo. 100% Curbelo. Porque yo siempre, hace muchos años, quiero que quiten el Cuban Adjustment Act. Eso lo tienen que quitar. Y quisiera, si mañana se pudiera cambiar todo esto, me gustaría que se cambiara. A ver, Peñalver, el tema del embargo, la pregunta por otra parte viene ahora. ¿El embargo de qué ha servido? ¿En qué ha funcionado el embargo? Hay mucha gente que dice que el embargo lo único que ha servido es para proporcionarle a Fidel Castro en su momento una justificación para poder explicar por qué ha sido un fracaso político, económico y social. Sin duda que ha servido para eso, pero en este momento lo que está persiguiendo Castro es que le liberen los préstamos del Banco Mundial y los préstamos de la Unión Europea y de Estados Unidos que estarían disponibles si se le quita el embargo. ¿Y qué es el propósito de esos préstamos? Si fuera para rehacer la infraestructura cubana, yo estaría de acuerdo con todo eso. Si no tuviera acceso a esos créditos internacionales, ¿estarías de acuerdo en que se levantara el embargo? Lo que estaría de acuerdo es que esos créditos que es el dinero nuestro de los contribuyentes norteamericanos, lo que Castro quiere es que se le otorgue ese dinero al gobierno de Castro para que ellos entonces otorguen contratos a algún pequeño grupo de personas preseleccionadas, influyentes de aquí, para que se reparta ese dinero entre la cúpula castrista y los contratistas que van a recibir esos fondos aquí, dejando fuera por completo otra vez más al pueblo cubano. ¿Qué piensas del acuerdo que hubo ayer, en que se ha estado gestando desde que fue el presidente de Francia, Hollande, a Cuba, aunque lleva más de un año esto gestándose, que el Club de París le perdonaron al gobierno cubano 8.500 millones de dólares de la deuda que había de los 11.100 millones? Desgraciadamente, y lo mismo se está tratando de negociar con intereses norteamericanos, volviendo al punto de referencia mío, todo se negocia menos lo que le pertenece al cubano. Todo se negocia entre los europeos, entre los americanos y Castro. ¿Y el pueblo cubano dónde está?
¿Cuándo le van a empezar a devolver a los cubanos lo que le quitaron a los cubanos? ¿Cuándo le van a dar a los cubanos los derechos básicos? Aquí estamos negociando, y Patricia sigue hablando de estas maravillas, de los inventos de Castro. Esto debe ser producto de ¿cómo era la vaca famosa de la vaca ubre, la ubre vaca aquella. Esto es producto de toda esa propaganda que nunca se ve. Sin embargo, se sigue creando una falsa impresión de lo que es la realidad cubana, la miseria que hay en Cuba. El pueblo cubano, en lugar de hablar de las vicisitudes del pueblo cubano, estamos hablando de los grandes proyectos y de los grandes avances científicos que nunca se ven. Patricia, lo que está diciendo básicamente él, resumiéndolo, es que los Castros hablan por 11 millones de cubanos. Y yo entiendo, pero déme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a Cuba? Mira, yo le he dedicado mi vida a Cuba. Yo le he dedicado mi vida a defender a los cubanos más indefensos. El hecho de que yo no haya ido a Cuba desde que salí de Cuba en el año 1961, no he regresado por una cuestión de principio, porque mi sueño es regresar a una Cuba libre, a una Cuba donde yo pueda hablar libremente. Si yo pudiera ir mañana a Cuba con una bocina y decir lo que yo quisiera, yo regresaba mañana. Pero ir a Cuba para entregarle mi dinero a que se mantenga con ese dinero la represión, que es lo que mantiene al gobierno en el poder, el sistema represivo, contribuir a eso, no. Y yo entiendo tu punto, yo entiendo tu punto. Y le he dedicado mi vida cuando iba a Cuba, le dediqué 10 años de mi profesión a defender los cubanos más indefensos, los cubanos del Mariel, que estaban presos en las cárceles norteamericanas. Le he dedicado 30 años de mi vida a la restauración del Instituto San Carlos en Cayo Hueso, para que Cuba mantenga ese patrimonio. Y no quiero que se me diga que que no tengo la capacidad de opinar sobre Cuba, porque he mantenido mi principio y no he vuelto en 56 años. Yo solamente te estaba preguntando la pregunta. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo no fui nacida en Cuba, aunque mucha gente piense que sí, yo fui nacida aquí. Pero yo amo a Cuba mucho. Todo el mundo que me conoce sabe que esa es mi gran pasión. Y yo no lo cuestiono, nunca lo he cuestionado. Estando parada en julio, y desde los años 90, Félix, y los 2000, las personas siempre me hablaban y me decían, ¿por qué el gobierno americano no cambia su policy a este país? Y cuando yo fui a Cuba, estuve una semana en julio, la mayoría de las personas, 99% de las personas, todo el mundo me dijo, estamos muy contentos que finalmente tenemos un presidente de los Estados Unidos que está abriendo para tener relaciones. ¿tú crees la otra cosa, déjame hacer un comentario, Felipe, déjame hacer un comentario, porque tú sabes que quiero hablar de una parte sentimental. Diciembre 10, hacía un año que mi papá se murió. Cuando yo viví en Cuba, mi papá fue y vio sus familiares que hacía 40 años que no había. Y él me dijo que ese fue el viaje más feliz de su vida. Y mi mamá fue a verme en otra ocasión. Y ella fue para cerrar una puerta en su vida, porque mi mamá se fue con 13 años y nunca vio a su papá. Y yo empecé en este giro cuando tenía 23 años y ya estoy por los 40 y pico. Patricia, y no hay un cambio, Félix. Quiero regresar a algo que dijiste que no quiero dejarlo así. Dices que por primera vez un presidente de Estados Unidos se abre a Cuba. ¿Se abre un presidente de los Estados Unidos a Cuba o Raúl Castro necesita dinero y se ha abierto el régimen de La Habana a Estados Unidos porque sabe que Venezuela se le termina? Y la intransigencia durante muchos años de Fidel Castro fue la que impidió que hubiera conversaciones con Washington. Bueno, claro, necesitan dinero. Entonces pero no es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pero Obama fue el que dijo, bueno, vamos a empezar vamos a sentarnos a conversar. Y él es el que está tratando de hacer todo. Pero Obama no fue el primero que ha hecho eso lo han intentado hacer otros muchos presidentes. Yo sé, bueno, Félix, créame que yo lo sé, cuando President Clinton trató de tener un seguimiento también, no lo pudo hacer, pero bueno, en este momento los Castro están en una crisis y se presentó la oportunidad. Tengo que irme. Lo que hemos tirado es un salvavidas para que se mantenga la represión. Les doy un minuto a cada uno. Por favor, un año después, ¿qué esperan? ¿Qué le pedirían a este restablecimiento de ahora en adelante? Un minuto. Que pongan condiciones, que se mantenga la fuerza, que cualquier inversionista americano que vaya a Cuba, que piense sobre el pueblo cubano, no cómo explotarlo, sino darle los medios para que ese cubano se pueda levantar. Que se creen una persona que vaya a hacer negocio en Cuba, que pida que se permitan sindicatos. Hoy me lo decía un veterano de Bahía de Cochinos con quien almorcé, Oscar Echevarría, que el mundo sindicalista apoya al obrero cubano, que se abran las puertas,
que permitan, la CNN sí tenía la sucursal en Cuba porque no se daban las informaciones que se debieron haber dado. ¿Por qué no le permiten al Nuevo Herald, a los periodistas cubanos que vayan a Cuba a reportar? Tengo que ir con Patricia, o que me hubieran, por ejemplo, dado a mí durante 20 años. Me han estado negando la entrada. Yo nunca he pedido entrar como cubano, sino como periodista. Y nunca me han contestado No, que es una yo lo forma de entiendo, decir yo que tengo no. muchas amistades como tú en esta ciudad que han pedido la visa. Yo hasta he llamado por ellos a la embajada en Washington, D.C. a tratar de ayudarlos, pero bueno, no se ha podido hacer. Son decisiones que ellos toman. 30 segundos y nos vamos. Que los derechos humanos, por favor, para todos los cubanos que viven en Cuba, y que las personas, como él dijo, que por favor las compañías que van a hacer negocios en Cuba, porque yo sé que el año que viene las cosas sí se van a abrir, que sean socially economic responsible, que ayuden al cubano de a pie. Me tengo que ir. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Gracias. el programa. Muchas Patricia, gracias, Rafael, Patricia. muchísimas gracias. Vamos a la pausa.